Desarrollo de prisma oblicuo. Sea el prisma aportado en la figura, en la parte izquierda, del cual tenemos su base, que es este triángulo, situado en el horizontal, y sus aristas laterales son frontales. Observamos que la proyección horizontal de las mismas es paralela a la línea de tierra. Demos nombre a los vértices de la base inferior y de la base superior. Este sería el vértice A', tendríamos ahí el B y el CC'. Y los de la base superior lo vamos a denominar con las letras mayúsculas. Si este sería el A, el B y el C, pues arriba tendríamos A', B' y C'. Una vez que tenemos ya localizados los vértices de las dos bases, vamos a basarnos en lo siguiente. Sabemos que las aristas laterales del prisma son paralelas entre sí, pero no conocemos el ángulo que forma cada arista con los lados. Podemos hallarlos, pero son valores distintos. No es lo mismo el ángulo que forma la arista AB, A minúscula, con el lado A minúscula, B minúscula, que el que forma la CC con el lado AC. De modo que lo que vamos a hacer va a ser trazar un plano perpendicular a las aristas laterales. Y ese plano, pues por ejemplo, vamos a suponer que lo trazamos desde un punto cualquiera y trazamos aquí la perpendicular. Vamos a hacerlo mejor por un punto un poquitín más arriba para que sea más sencilla la explicación. Vamos a suponer que hacemos aquí este plano perpendicular. Esta sería la traza vertical de un plano perpendicular a esas aristas laterales y esto lo vamos a prolongar hasta llegar a la línea de tierra. Una vez que hemos llegado a la línea de tierra, como la proyección horizontal es perpendicular a la proyección horizontal de estas aristas, pues eso va a ser una perpendicular a la línea de tierra. Entonces vamos a hacer dicha perpendicular y esas serían las trazas del plano perpendicular a las aristas laterales. A este plano se le llama sección recta. Un plano que resulta perpendicular a las aristas laterales de un prisma produce como sección en el prisma lo que se llama la sección recta, que es aquella cuyos lados son perpendiculares a las aristas laterales. Esto va a ser de gran utilidad para el proceso de desarrollo que vamos a realizar. Una vez que hemos hecho eso, como el plano es proyectante, la sección no hay más que buscar los puntos de corte de las proyecciones verticales de esas aristas laterales con la traza vertical. Si se quiere, vamos a poner las letras a las trazas. Vamos a darle aquí a la traza P, sería esta, y la traza P' del plano sería esta. Entonces los cortes de P' con las proyecciones verticales de las aristas nos va a permitir hallar la sección recta. No habría más que desde cada punto de corte, por ejemplo a la arista A', hacer una perpendicular a la línea de tierra y ahora prolongar esa línea hasta cortar aquí a la arista A'. Obtenemos el corte y tendríamos aquí el punto 1, cuyo 1' estaría aquí. No lo vamos a dibujar pues para no llenar esto de letras, pero en teoría ese sería, si este es el 1, este sería el 1'. Hemos referido desde la P', el corte de P' con A' sobre AA. Este es el punto 1. A continuación haríamos lo mismo con la otra arista, que sería, por ejemplo, el corte de la BB'. Pues nos produciría este punto, que vamos a marcarlo aquí, y ahora desde ese punto haríamos una perpendicular a la línea de tierra y referiríamos en esa prolongación de esa perpendicular hasta que corte a la arista BB en proyección horizontal. Sería prolongar aquí y obtendríamos aquí el punto de corte, que sería este punto que le vamos a llamar 2. Sería este punto, y a ese punto pues le vamos a llamar 2. Bien, repetiríamos el proceso con el tercer corte de la arista CC. Sería este punto en proyección vertical y bajaríamos perpendicularmente a la línea de tierra, refiriendo sobre la proyección horizontal correspondiente. Alargaríamos esta línea y tendríamos aquí la intersección. Ese punto sería el que vamos a llamar 3. De modo que este triángulo 1, 2, 3 es la proyección horizontal de la sección recta, es decir, la sección que un plano perpendicular a las aristas laterales produce en el prisma. Vamos a dibujar esa sección, la vamos a dibujar
en color, por ejemplo, azul, y tendríamos aquí esa proyección representada. La proyección vertical de la sección recta sería este triángulo, de modo, insisto, que esto sea el 1', esto sea el 2' y esto sea el 3'. Una vez que tenemos la sección recta, sabemos que las aristas laterales AA', BB' y BCC' son perpendiculares a esta sección recta. Como lo que deseamos es hacer el desarrollo del prisma, lo que vamos a hacer va a ser rectificar este triángulo, es decir, poner sus tres lados sobre una línea horizontal. Entonces, lo que tenemos que hacer es hallar la verdadera magnitud del triángulo. Para ello, vamos a tener que hacer el abatimiento del plano PP' que lo ha producido. Por tanto, vamos a trazar un arco de centro hasta aquí, de centro en este punto, y abertura hasta el punto 1 en proyección vertical. Seguiríamos este arco hasta llegar aquí a la línea de tierra, y una vez que hemos llegado allí, pues haríamos una línea vertical, de modo que en su corte lo hemos hecho con esta, prolongaríamos, lo hemos hecho con el del 1. Pues entonces, en su corte con la prolongación de la línea AA, el corte de esta, tendríamos aquí lo que sería el punto 1 abatido. Este vértice sería el 1 abatido. Sería lo que pondríamos aquí, 1 entre paréntesis, siguiendo el esquema de la nomenclatura que venimos siguiendo cuando hacemos abatimiento de puntos. Este sería el 1 abatido. Repetiríamos la operación con los otros dos puntos. Vamos a mover el punto ligeramente para que no, la letra, vamos, representativa. Haríamos lo mismo con el 2. Trazaríamos un nuevo arco de centro en este punto, abertura hasta aquí. Este arco describiría esta trayectoria, vendría hasta cortar aquí a la línea de tierra, y ahora por ese punto de corte pues haríamos una nueva perpendicular a la línea de tierra, y prolongando el lado este tendríamos el lado B, o sea, sería haciendo una perpendicular desde el B, tendríamos aquí lo que sería la proyección, o sea, el punto después de haber sido abatido, mejor dicho. Tendríamos esto y ahí marcaríamos el punto. Este sería el 2 abatido. Por último, lo haríamos con el tercer vértice, el punto C. Trazaríamos un arco de centro en este punto, abertura hasta aquí, esto vendría a esta trayectoria, llegaríamos aquí, ahora trazaríamos una perpendicular a la línea de tierra, y por el 3 haríamos esta perpendicular que nos cortaría justo precisamente aquí, en este punto. Este punto que vamos a marcar a continuación es precisamente el 3 abatido. Y pondríamos su representación característica, y este sería el 3 entre paréntesis. Obsérvese que este es el 3 y queda muy cerca el 3 abatido de lo que sería la proyección horizontal del C, que lo vamos a poner aquí pues para diferenciar. Una vez que tenemos esto, vamos a dibujar nuevamente en azul los vértices, los vamos a unir mediante un triángulo. Esto sería la verdadera magnitud del triángulo de la sección recta, que es la que produce, ya digo, un plano perpendicular a las aristas laterales. Una vez hecho eso, vamos a coger y vamos a dibujar una línea horizontal de cualquier longitud en principio, y vamos a ponerla, por ejemplo, vamos a poner una longitud arbitraria. No sabemos esa longitud lo que será, ya veremos, luego lo recortaremos. Si empezamos por el vértice 1 y llevamos la medida 1, 2, pues simplemente tendremos que tomar una circunferencia de centro 1 y radio 1, 2, con esa abertura de compás o con ese radio llevaríamos desde el extremo esa longitud, y tendríamos aquí este primer punto que corresponde al primer segmento, de modo que si ponemos aquí el punto, tendríamos ahí, entonces si empezamos por el 1, 2, pues este sería el 1 abatido, este 1, tendríamos esta representación correspondiente al 1, aquí, y el 2 lo pondríamos aquí. Esa sería la longitud real
del segmento 1, 2 puesta aquí sobre esa línea horizontal. A continuación tomaríamos el segmento 2, 3, que sería esta longitud, pues haríamos un arco o una circunferencia de centro en 2 y con abertura 2, 3, y una vez que tenemos esa circunferencia la trasladaríamos con esa abertura y con centro en 2, la dibujaríamos aquí. Tendríamos aquí otro punto de corte con esa línea horizontal. Este sería el 3 abatido, que lo vamos a trasladar, su representación del número representativo lo tenemos aquí. Y una vez que tenemos el 3, para cerrar haremos el tramo 3, 1. Tomaremos un arco de centro en 3 y abertura 3, 1. Ese arco lo trazaríamos a partir de este 3 y lo tendríamos aquí. Una vez que hemos hecho eso, en su corte con la recta anterior, vamos a tener la recta inicial, tenemos este, que va a volver a ser el 1. Lógicamente, cuando hacemos un desarrollo, ya hemos dicho en vídeos anteriores, si empiezo en un punto, tengo que terminar en ese punto. Bien, una vez hecho eso, vamos a eliminar la parte de línea horizontal que habíamos hecho inicialmente y tenemos aquí esto de aquí. Bien, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es que, como sabemos el ángulo que forman las aristas laterales con el plano de la sección recta, con este plano perpendicular, que es 90 grados, vamos a levantar por los puntos 1, 2, 3 y 4 líneas verticales. Entonces vamos a hacer unas líneas verticales de una cierta medida, y en principio cualquiera, vamos a poner en todos ellos la misma medida, y lo vamos a hacer hacia arriba y hacia abajo. Estas ahora las podemos prolongar, pues lo que queramos. Vamos a prolongarlas todas así, una magnitud así arbitraria. Ahora veremos cómo lo limitamos. Estas líneas verticales, ¿qué representan? Pues las aristas laterales del prisma. Lo único que hay que determinar es la parte, digamos, que queda por encima de la sección recta y la que queda por debajo. Observamos, por ejemplo, que este es el punto 1, 1', insisto que no hemos puesto la 1', la parte superior del prisma es desde el punto 1' hacia arriba, y está aquí en verdad magnitud, porque todas las aristas laterales de este prisma son frontales. De modo que esta medida la subiríamos hacia acá arriba y hacia abajo esta otra. De modo que tendríamos las dos extremos de la arista, el A mayúscula y el A' minúscula. De modo que vamos a tomar, como hemos hecho anteriormente, arcos para trazar esto hacia arriba, desde el 1, este arco lo trasladamos aquí, y tenemos aquí ya el límite de esa parte superior de la arista. Y ahora, una vez que hemos hecho ese arco, vamos a eliminarlo, haremos otro arco de centro en el 1' y abertura 1'A', es decir, trazaríamos este nuevo arco, pero ahora lo vamos a hacer, va a ser hacia abajo. Entonces tomaremos este arco con esa longitud y lo pondremos desde el 1 hacia abajo. Tendríamos aquí esta representación. En este caso tendremos que alargar esto, y una vez que hemos hecho eso, pues recortar aquí, y aquí ya tenemos la arista lateral A minúscula, A mayúscula. Esta A mayúscula la vamos a poner aquí, en la parte superior, y la A minúscula en la parte inferior. Estos dos puntos, vamos a poner el signo de puntos, son los límites de la arista lateral que pasa por el punto 1, que es la A grande, A pequeña, A mayúscula, A minúscula. Por el punto 2, que es este, haríamos lo mismo. Esta medida la llevaríamos hacia arriba, con lo cual, pues tomaríamos un nuevo arco de centro en este punto y abertura hasta B'. Ese es un arco que está en valor real, la longitud es real porque es una frontal, como habíamos dicho anteriormente, y con centro en 2 subimos esto. Haríamos este arco llevado aquí, cortaríamos la parte de línea vertical que nos sobra y tendríamos aquí un punto que sería este de aquí. Este sería el B mayúscula. Una vez que tenemos esto, vemos una cosa, como las bases son paralelas, la base de arriba y la base son paralelas, no haría falta ya hacer un arco de centro en este punto 2 y abertura hasta la proyección horizontal. No haría falta. ¿Por qué? Pues porque al ser paralelas, las longitudes van a ser iguales. Los planos de la base son dos planos horizontales, pues cortan a esas aristas según longitudes iguales. Eso va a significar que si nosotros ahora ya unimos
los puntos que hemos obtenido en la parte superior, el A mayúscula con el B mayúscula. Si hacemos por el A minúscula una paralela, tendríamos la parte inferior, de la base inferior. Tendríamos esa paralela y entonces ahora aquí lo que haríamos sería ya recortar esta parte. Podemos comprobar, si queremos, que la distancia desde este punto hasta este es igual a la distancia desde el 2 hasta aquí abajo. Con lo cual esto sería la B minúscula correspondiente al punto de la base inferior. Por último, este punto C, haríamos un arco, este punto 3, perdón, un arco de abertura hasta C', que lo vamos a realizar ahora mismo, y con esa abertura de compás lo trasladaríamos sobre la arista vertical que hemos dibujado anteriormente del punto 3. Esto nos daría aquí un punto, aquí arriba, que esto vamos a limitar ya la arista correspondiente. Este punto sería el que tendríamos aquí. Podemos perfectamente ya eliminar la circunferencia que habíamos hecho y en virtud de la anterior podemos ahora unir el punto B que habíamos obtenido antes con este C, que este va a ser el C mayúscula, y hacer por la parte inferior la base, el lado correspondiente de esa base, que es paralela, simplemente una paralela. Esto se debe, como decimos, a que las bases son paralelas. Si no lo fueran, tendríamos que, hallar las longitudes de las partes inferiores. No lo estamos haciendo, nos estamos beneficiando de esta simplificación. Este sería el punto C minúscula de la base inferior. Una vez hecho eso, como ya tenemos el punto 1 de inicio y el punto 1 al final, no tenemos más que llevar las mismas medidas. Para ello simplemente haremos desde este punto 1 una perpendicular aquí, y desde el punto A otra perpendicular aquí. Aquí en este caso va a haber que prolongar ligeramente esto para que cuando hagamos la perpendicular tengamos el pie de la perpendicular determinado. Y de esta manera volvemos a tener aquí lo que sería el punto A y el minúscula y el punto A mayúscula correspondientes a los vértices de la base superior e inferior. Y una vez que tenemos eso, este es el 1 que queda ligeramente más bajo, vamos a colocarlo mejor aquí. Ya nos quedaría más que unir el último tramo. Estos serían el A mayúscula y el A minúscula, que lógicamente en el desarrollo los tenemos que tener en ambos sitios, porque, cuando hacemos un desarrollo, pues tenemos que tener, la arista por la que vamos a soldar. Entonces tendríamos aquí, vamos a recortar ya esto, y ahora ya eliminaríamos esta línea que la hemos utilizado para posicionar esos puntos. Y este sería el desarrollo. Nos faltaría cerrar, lógicamente, las dos generatrices estas del contorno, y esta sería el desarrollo correspondiente. Una vez que tenemos eso, si queremos tener la base inferior, como es un triángulo y tenemos aquí sus tres lados en verdadera magnitud, no tendríamos más que trazar arcos de centros en los puntos B y C, y con abertura BA, trazar un primer arco y hacer un arco de centro en C y abertura CA. Se cortan en este punto esos dos arcos y ese punto es el vértice, tercer vértice del triángulo. De modo que nosotros uniríamos el C con este y con este. Este sería nuevamente el A. Tendríamos ahí el A. Y ahora ya podemos borrar estos arcos si queremos. Y aquí tenemos la base inferior. Si hiciéramos lo mismo en la parte superior, ya no lo hacemos porque se nos sale de cuadro. Si hiciéramos lo mismo en la parte superior, pues tendríamos el triángulo de la base superior, que va a quedar. Lo podemos hacer siempre el triángulo adosado a cualquier lado de lo que sería la transformada de la base inferior o de la base superior, o de las dos, lógicamente. Y este sería el desarrollo del prisma, en el caso en que las aristas laterales son frontales.